Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, en este mediodía, Señor, nuevamente estamos recurriendo, Señor, al bendito trono de tu gracia, Padre, para solicitar tu presencia una vez más, Señor, en medio de esta reunión, en medio de todo lo que hemos venido haciendo, Padre. Hemos podido sentir que tú estás aquí, Señor, y hemos llegado a este momento de la meditación de tu palabra y te necesitamos, Padre, puesto que no queremos hacer nada conforme a la carne, no conforme a nuestras habilidades. Y no solamente ruego esto en razón de mí, sino de todos los que este mediodía seremos alimentados a través de tu palabra, Señor, que logre el propósito por el cual hoy nos permites nuevamente, Señor, la bendición de ser expuestos a tu palabra, Señor. Así que te damos gracias anticipadamente, lo hacemos en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, viene en las últimas semanas, sobre todas las cosas del año que recién acaba de concluir, ha venido golpeando en mi mente y hasta cierto punto ha venido causando cierto dolor al ver cómo la iglesia de nuestros días, hermanos, es carente de muchas cosas que encontramos en la iglesia de los primeros siglos. No solamente la iglesia que quedaron registrados sus hechos en la palabra del Señor, porque recordemos que Apocalipsis, que es el último libro divinamente inspirado que compone el canon de las Escrituras, fue escrito alrededor del año 95 del primer siglo, y podríamos solamente enfocarnos en ese primer siglo, pero la realidad es que no, porque finalmente aquella iglesia establecida por el Señor en ese primer siglo, hermanos, era una iglesia muy distinta a la iglesia que conocemos hoy, la iglesia de la cual nosotros somos parte, porque en los siguientes siglos, me refiero del siglo II hasta el siglo XIX, vemos una iglesia, hermanos, totalmente entregada al Señor, comprometida con la promulgación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dispuesta la iglesia a ser asolada, la iglesia a sufrir, hermanos, inclusive ser desplazados, perder sus propiedades, perder la propia vida por causa del Evangelio. Hoy la iglesia de nuestros días no es, hermanos, ni la sombra de lo que en un principio fue. Y a lo largo de los años que el Señor me ha permitido pastorear esta iglesia, yo le he enseñado a la iglesia que hay dos tipos de tradiciones. Por un lado encontramos la tradición humana, pero por el otro lado encontramos la tradición bíblica. Generalmente nosotros en las iglesias evangélicas acostumbramos a decir, es que nosotros no seguimos tradiciones, nosotros seguimos la Escritura. Pero sería bueno siempre aclarar, siempre que se mencionan esos términos o usamos esos términos, aclarar justo lo que acabo de decir. Hay una tradición humana y no seguimos tradiciones humanas, pero lo que el Señor a nosotros nos ha permitido conocer, lo que el Señor nos ha permitido aprender y experimentar, no es otra cosa, hermanos, sino el resultado de una tradición bíblica. Por eso cuando el apóstol Pablo dirige una de sus cartas a Timoteo, y no pierdan Hebreos, porque Hebreos es nuestro pasaje clave que vamos a analizar en unos instantes más, pero sí quisiera, hermanos, esta tarde hacer un recordatorio
de aquella carta, de aquella segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, donde le da ciertas recomendaciones, donde Pablo, sobre todas las cosas, busca la manera de animar a un joven pastor, como lo era Timoteo, pastoreando una iglesia en una ciudad no fácil, en una ciudad como lo fue Éfeso, donde había una lucha espiritual a muerte, si me permiten el término, donde llegó ese joven pastor a pastorear esa iglesia y donde había hermanos que habían permitido que cosas extrañas se infiltraran en la iglesia. Y sin embargo, dentro de ese consejo pastoral, de pastor a pastor, Pablo le hace a Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículo 2, le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Lo que nosotros conocemos, lo que el Señor nos ha permitido conocer después de tantos siglos, hermanos, no es sino el resultado de una tradición bíblica. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que lo que el Señor nos ha permitido conocer ahora es lo mismo, hermanos, que la verdadera iglesia del Señor conoció desde el primer siglo, con el evangelio que conoció la primera iglesia en Jerusalén. Y si nos ponemos a dar más datos para sustentar esto, aunque no lo vamos a hacer el día de hoy, pero tan solo pensemos, hermanos, que el mensaje que predicó el Señor Jesucristo fue el mismo mensaje que predicó Pablo. El mensaje que predicó Pablo fue el mismo mensaje que predicó Pedro. Y el mensaje que predicó Juan fue el mismo mensaje que predicó Pedro. O sea que Pablo, Pedro y Juan predicaron el mismo evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y esto Pablo le dice a Timoteo, ese joven pastor, en un tiempo de crisis, un tiempo de desánimo, un tiempo que tuvo que enfrentar falsas doctrinas. Oye, Timoteo, tienes que hacer la tarea de identificar dentro de la iglesia hombres fieles. ¿Para qué? Para que lo que tú has recibido de mí, tú se lo enseñes a hombres fieles, pero hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto lo menciono, hermanos, porque la palabra tradición, si ustedes se dan a la tarea de buscar el significado de la palabra tradición, la palabra tradición significa simple y sencillamente pasar un conocimiento de una generación a otra. Y así es como ha llegado el evangelio a nosotros, siguiendo ¿qué? Una tradición bíblica. Hoy las autoridades gubernamentales a los diferentes niveles están luchando los últimos años para que no se pierdan las tradiciones y cultivan las tradiciones. ¿Por qué? Y podríamos señalar muchas tradiciones, por ejemplo la tradición de los muertos. Y le están inculcando a los niños en los últimos años para que esa tradición no se pierda, porque ha sido una tradición que está presente en nuestro país de generación en generación, aún antes de que fueran conquistados por los españoles. Pero esa no es obviamente una tradición bíblica, es una tradición humana, pero es una práctica, un conocimiento, una creencia que se ha venido pasando de una generación a otra. Y el conocimiento de la verdad ha venido traspasándose a través de una tradición bíblica, pero a través de hombres fieles. Y por eso, hermanos, cuando llegamos aquí a la carta, la epístola a los Hebreos, que es una carta donde no se conoce quién es el autor, pero algo me hace sentir que fue el mismo apóstol Pablo quien escribió esta carta, que en el versículo 7 le dice a los hermanos que estaban en la dispersión, les dice: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchos hermanos, pastores sinceros, pero que a veces
no le dedicamos tanto tiempo para realmente alimentarnos y a su vez nosotros poder alimentar a la iglesia donde Dios nos ha puesto como pastores. Usamos este versículo, en especial el 7, porque hay un versículo más adelante que es el versículo 17, donde dice obedeceos a vuestros pastores, que ese versículo no lo voy a tocar el día de hoy porque requiere un análisis aparte. Porque hoy solamente, hermanos, voy a hacer el análisis en cuanto a esta instrucción que da Dios a través de su apóstol, de decir, acordaos de vuestros pastores. Y muchos pastores usan estos versículos para manipular a sus iglesias. Yo les podría decir esta mañana, oigan hermanos, acuérdense, casi haciéndoles así, ¿no? Acuérdense, hermanos. Pero no, ese versículo no enseña eso. Ese versículo no está hablando de mí. Ese versículo está hablando de los pastores que me antecedieron a mí. Él está diciendo, acordaos de vuestros pastores. Porque todos los que estamos esta mañana aquí somos hijos de Dios. Todos traemos una trayectoria. Y Dios nos ha venido trayendo conforme a su propósito. Y cada uno de nosotros ha conocido un pastor. Todos tenemos deberíamos tener en nuestros recuerdos al que fue nuestro primer pastor, por ejemplo. Y yo he oído, hermanos, bueno, esta iglesia, no me voy a ir a otras iglesias, aunque podría citar por nombre cómo se llama la iglesia, cómo se llaman los hermanos. Pero esta iglesia, hermanos, hoy Berea es una iglesia nueva, hablando de quienes la integramos. Pero la iglesia Berea por muchos años fue la misma membresía. Y la mayoría de esos antiguos hermanos, todos conocimos al pastor fundador de esta iglesia. Y todos recordamos hasta el día de hoy, mi hermana Rosalía no me dejará mentir, la hermana Estela no me dejará mentir, el hermano David no me dejará mentir. ¿Quién más aquí hay de los viejitos? Bueno, los viejitos no están aquí, ya no hay muchos, por eso hasta me cuesta trabajo. La hermana Mari no sé si conoció, no, ya no, la hermana Mari es joven. Pero todos, hermanos, y la hermana Estela, el hermano Rosalía no me dejarán mentir, decíamos, y el hermano Quirós, y el hermano Quirós, y el hermano Quirós decía esto, y el hermano Quirós decía aquello, y el hermano Quirós cuando dirigía un canto, y hasta eso nos acordamos, la pasión, el entusiasmo. Ahora, ¿qué significativo es esto? Porque el Señor nos está diciendo aquí, hermanos, acordaos de vuestros pastores. Yo sigo recordando, y seguramente mis hermanas también, con cariño al hermano Alfonso Quirós. Ahora, no significa que lo vamos a poner en un altar. Porque el hecho que él haya sido un buen pastor no significa que no tuvo errores. Seguramente tuvo muchos errores. Algunos ya saben cómo se dan las cosas en la iglesia. Ay, que el pastor, ay. Vaya, recuerdo las cosas de las cuales se señalaba al hermano. Pero al menos yo esas cosas las hago a un lado. No sé si tenían razón o no. No sé si eran ciertas o no. Pero lo que sí recuerdo es la forma como Dios usó al hermano. ¿Para qué? Porque hoy, hermanos, la vida de la iglesia está en peligro. Y no quiero que me gane la emoción. Pero hoy la vida espiritual de la iglesia del Señor está en peligro. Y hoy más que nunca es bueno hacer memoria de nuestros pastores. Y yo insisto, no está hablando de mí. Está hablando la Escritura de los que fueron antes de mí. De los que a su vez fueron mis pastores. De toda la gente que Dios ha puesto en mi camino para hacer de mi vida lo que hoy soy. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque mire, si algo necesita la obra el día de hoy es gente comprometida, gente fiel.
Y esto no es una recomendación nueva, es una recomendación que viene de parte de Dios, como acabamos de ver desde el primer siglo, donde Pablo le está encomendando a un joven pastor que busque hombres fieles, idóneos también para enseñar a otros. Y a veces, hermanos, somos de memoria corta. A veces somos desagradecidos. A veces somos indiferentes a la manera como Dios ha ido acomodando en nuestro caminar a gente que Él ha escogido para que nosotros le conozcamos a Él de manera personal. Y yo les decía, y he venido insistiendo en que oremos por la vida espiritual de la iglesia. Pero que tampoco nosotros al estar aquí, hermanos, nosotros nos confiemos y digamos, pues yo sí estoy yendo a la iglesia. Allá aquellos que han decidido no venir, no, cuidado. Porque muchas veces, hermanos, lo último que pasa cuando no estamos nosotros cultivando nuestra vida espiritual, lo último que pasa en nuestra vida es que dejamos de venir. Porque lo que primero ocurre en la intimidad. Usted ya no ora, usted ya no lee, usted ya no cultiva de ninguna manera su relación con Dios. Y usted ni siquiera se da cuenta, pero usted empieza a enfriarse. Y viene a la iglesia, pero viene más helado que... Y lo último que va a ocurrir es que usted deje de venir a la iglesia. Y es por eso el Señor que dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Generalmente la tendencia humana es resaltar las imperfecciones y los errores de los demás. Pero cuando nosotros miramos al pasado, hermanos, podemos encontrar gente que realmente en medio de tanta falta de compromiso brillan, porque fueron hombres comprometidos con el Señor. Hombres que lo dejaron todo para servir al Señor. Porque yo insisto, estamos hablando de una tradición bíblica que va de generación en generación, hasta que finalmente, hermanos, la palabra de Dios llegó a nuestros corazones. Y el Señor dice en su palabra, acuérdense de sus pastores. Pero acuérdense de ellos de su compromiso. Acuérdense de ellos de su fe. Acuérdense de ellos en términos de adoración. O sea, acuérdense de ellos en términos del grado de entrega que ellos tuvieron por causa del Señor. Acuérdense de sus pastores, de la fe que hubo en sus corazones. Nuestra boca puede decir muchas cosas, pero nuestros hechos hablan, gritan más que 1000 palabras. Por eso el Señor está diciendo en este versículo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Dónde están todos esos hombres el día de hoy, hermanos? No tengo la menor duda de que están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Por su conducta. ¿Por qué? Porque vi su grado de entrega. ¿Por qué? Porque fueron hombres que terminaron sus días en esta tierra, hermanos, hablando de la palabra del Señor. Ha habido pastores que han muerto predicando la palabra del Señor. Les sobreviene de repente un ataque al corazón y mueren en el púlpito, pero están comprometidos con la palabra del Señor. Ha habido pastores que he conocido que han perdido la capacidad de caminar, pero en silla de ruedas llegan a su iglesia a predicar la palabra del Señor. Y es donde el Señor nos dice, acuérdense de ellos. Acuérdense de las generaciones que nos antecedieron, lo que ellos fueron capaces de hacer, el grado de entrega que ellos tuvieron. Ahora, hermanos,
Hoy nosotros hablamos de una pandemia que ya se convirtió en endemia. ¿Y entonces qué significa? Que nunca vamos a volver a hacer lo mismo que éramos antes de esta enfermedad, porque ya es endemia. No sé si todos entendamos lo que significa ese término de endémico, pero si el bicho ya se hizo endémico, significa que siempre va a estar presente. ¿Y qué significa entonces eso, hermanos? Que nunca la vida de la iglesia volverá a ser la misma. Que viviremos confinados el resto de nuestros días. Y lanzo la pregunta, viendo hacia el pasado, ¿a poco la iglesia no ha sido perseguida y asolada en el pasado? Entonces, por eso la iglesia dejó de existir. Por eso los hermanos del pasado dejaron de comprometerse con el Señor. No, hermanos. Ellos siguieron adelante porque tenían puesta la mirada en el Señor. Y es algo que el día de hoy es difícil de encontrar. Y entendamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo en la parte final de ese versículo. Dice, e imitad su fe. Quizás usted no lo considera, pero todos actuamos por imitación. Todos. De repente a las hermanas las vemos con un corte de cabello distinto. Por citar un ejemplo. Se ríe la hermana Lidia. ¿Por qué dicen, ay, me voy a cambiar el look? Me quiero sentir mejor. Están respondiendo a un acto de imitación. Alguna modelo la vieron en revista o en redes sociales, dice, me gusta. Llegan con la hermana Lidia y dice, me quiero cortar el cabello. ¿Y cómo quieres que te corte? Y le enseñan la foto, o la hermana le enseña la foto. Yo voy a la peluquería aquí en el centro, porque me cobran barato. Yo no sé cómo pagan 200 y 300 pesos los varones, a mí me cuesta 300 pesos. 300 pesos, 30 pesos. 30 pesos y me cortan el cabello, 2, 3 pelitos y vámonos. Pero ahí en la peluquería que voy, hermanos, tienen como 20 fotos y a veces me dan ganas de hacerme unas rayas aquí. Pero digo, no, creo que no es propio para mi edad. No es cierto. Pero ¿por qué están ahí? Porque son los de moda. De repente me dan ganas de pararme los cabellos, llegar un día aquí con los cabellos parados. Entonces, si respondemos a imitaciones, ¿por qué no imitar lo que es digno de imitar? Imitar la fe de los que nos han antecedido, hermanos. Porque miren, hermanos, no se trata solamente de nosotros. Porque si se tratara solamente de nosotros, sería un daño bastante grande a la vida de la iglesia actual. Pero no se trata solamente de nosotros, se trata de los que vienen atrás de nosotros. Tan solo yo pienso en los jóvenes de nuestra iglesia. Trate de visualizarlos a los jóvenes de esta iglesia. Usted los conoce por nombre. ¿A cuántos de ellos ve en unos años que sigan fieles al Señor? ¿Cuántos? Me sobran los dedos de las manos, y ojalá me equivoque. Pero me sobran dedos de las manos. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de los padres, no hablo de la iglesia. Nosotros. Y ahora si hablamos de la familia y si hablamos de los que no conocen, los cristianos hoy no predican el evangelio de Cristo, no comparten su testimonio, estamos mudos. Pero que no sea un chisme porque hasta le echamos de nuestra cosecha.
pero no estamos imitando la fe de los que nos antecedieron. Porque sencillamente, hermanos, hay un principio: nadie puede dar lo que no tiene. Porque estamos más ocupados en las cosas que pertenecen al mundo que las cosas que son eternas, las cosas que pertenecen a Dios. No podemos nosotros dedicar 20, 30 minutos todos los días para cultivar nuestra relación con Dios, pero sí podemos pasar horas delante de la televisión y aventarnos una macroserie de Netflix. Porque a veces decimos: ¿y qué hiciste ayer? Pues me pasé todo el día viendo una serie. Está buenísima, te la recomiendo. Pero ni pasamos tiempo cultivando nuestra relación con Dios, ni tampoco dedicamos un tiempo para decir: oye, Cristo te conviene, te lo recomiendo. Mira, Cristo no te va a fallar, Cristo va a cambiar tu vida, Cristo esto, Cristo lo otro, Cristo más allá. Hermanos, acordémonos de nuestros pastores y acordémonos de las generaciones que nos antecedieron. Hechos capítulo 8 es un capítulo que a mí me impresiona, porque dice que Saulo asolaba la iglesia y los perseguía. Y el versículo 4 dice que iban por todas partes. ¿Saben qué iban haciendo? Exacto, no se iban quejando y decir: ay, fui desplazado, ay, fui despojado. No, iban predicando el evangelio. Y el evangelio llegó a otras ciudades, y el evangelio llegó a otros continentes, y el evangelio llegó a nuestros oídos. Debemos acordarnos de esas cosas. Ahora, este mensaje se llama Nada Cambia, porque efectivamente, hermanos, somos los seres humanos, porque no voy a hablar de la actualidad, los seres humanos somos dados, nos gusta la innovación. Pero lo que tiene que ver con Dios nunca cambia. Y lo que tiene que ver con su evangelio, nada cambia. Por una simple y sencilla razón. Porque dice el versículo 8 una verdad que siempre la sacamos de contexto. Cada cristiano que usa este pasaje ignora el contexto. Pero el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es el contexto? De que nada cambia. De que así como hubo hombres y mujeres fieles en el pasado, lo fueron porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los que antecedieron a esa generación lo hicieron de manera comprometida y fiel por una sola razón: porque tampoco ellos estuvieron solos jamás. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si no estuvo, si Dios estuvo, si el Señor Jesucristo estuvo con cada generación que nos antecedió, yo pregunto, hermanos, ¿no estará con nosotros? Entonces, debemos analizar cuál fue el resultado de su conducta. ¿Y saben cuál fue el resultado de su conducta? Que hoy yo soy un hijo de Dios y usted es un hijo de Dios. Ese es el resultado de su conducta. No fueron perfectos, pero fueron comprometidos, fueron fieles y proclamaron la palabra de Dios. Yo soy el resultado de eso. Usted es el resultado de eso. Entonces el Señor nos intima a que nosotros imitemos la fe de ellos. El Señor Jesucristo, cuando manda a ir y predicar a todas las naciones, hace una promesa que el apóstol aquí recuerda. Dice: he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mientras la iglesia no sea arrebatada, el Señor Jesucristo estará con la iglesia.
Porque Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer. O sea, con las generaciones pasadas, pero Dios sigue siendo el mismo hoy. Y Dios seguirá siendo el mismo aún después que la iglesia sea quitada de esta tierra. Pero tenemos nosotros que creerlo, hermanos. Tenemos que vivirlo. Y dice el versículo 9, hermanos. Dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Por muchos años yo he enarbolado la bandera de esta iglesia. Si queremos poner nuestra mirada en las deficiencias de esta iglesia, las vamos a detectar de manera inmediata. Pero no olvidemos algo y démosle gracias a Dios, hermanos. Que esta iglesia, después de 60 años de vida, esta iglesia se mantiene comprometida con la enseñanza y la predicación de la sana doctrina. Por eso me causa tanto dolor en aquellos casos, aunque aislados, algunos hermanos han sido fascinados después de estar siendo expuestos a la verdad de Dios por años. Es doloroso. Y cuando pasé allá por Gálatas, capítulo 1, donde Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Yo les dije, Pablo, yo estoy seguro que no estaba enojado, yo estoy seguro que Pablo estaba dolido, porque la obra duele, hermanos. Y duele ver la falta de fidelidad a Dios, pero también duele ver la falta de fidelidad a su palabra. La iglesia no solamente ha estado expuesta, hermanos, a asolamientos, a persecuciones, a martirios, a cárceles, a muerte, sino la iglesia ha estado expuesta, hermanos, ha sido bombardeada por falsas doctrinas. Y he explicado una y otra vez, y a mí no me causa ningún cansancio, pero es necesario, hermanos, como predicaba hace 15 días, que nosotros seamos afirmados, que nosotros seamos arraigados en la verdad y que esa afirmación cause convicción en nuestros corazones. Porque es lastimoso ver cómo las iglesias que hoy se dicen cristianas han permitido que prácticas extrañas y doctrinas extrañas estén en la iglesia. Y ejemplos hay de sobra. Y seguramente ustedes han escuchado esas cosas y han visto prácticas de esa naturaleza en la iglesia. Y uno de esos grandes temas de falsas doctrinas tiene que ver con el Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Pero el Señor dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Y dice algo ahí, afirmar el corazón con la gracia. Y aquí traigo mis apuntes de hace 15 días. Y yo les decía que la afirmación tiene que ver con arraigarse. Y lo recuerdo como si lo hubiera predicado ese mensaje ayer. Y entre otras cosas puse como ejemplo el árbol que está aquí afuera. Ese árbol casi tiene 60 años de vida. Ese árbol va acompañando a la vida de la iglesia en cuestión de años. ¿Qué no ha visto ese árbol? ¿A cuántos peligros no ha estado expuesto ese árbol? Y daba detalles en la predicación de hace 15 días. Pero el árbol sigue ahí. Después de tantos años y tantos peligros y tantas amenazas, y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es simple. Porque el árbol está así, miren hermanos, bien arraigado. Me da la impresión que ese árbol está enraizado así a los lados.
Se puede ver. Porque hay árboles que echan sus raíces hacia los lados. Así como hay árboles que echan sus raíces hacia abajo, profundas. Pero no importa. Lo importante es que ese árbol está afirmado. Han venido huracanes y ahí está. Han venido motosierras y ahí está. Ya no voy a platicar toda la historia, pero el asunto importante es que el árbol ahí está. Y yo una vez más, por ese pesar que traigo en mi corazón y por ese peligro, el cual siento que está presente en la vida de la iglesia, decía yo en la oración, platiqué hace 2 días con un pastor, pastoreaba una iglesia bautista en Tuxpan. Yo le decía, hermano, ¿y cómo están allá? Bueno, hagan de cuenta que estaba hablando de Berea. O hagan de cuenta que estaba hablando de la iglesia en el estado de Hidalgo o la iglesia en X, ¿sí me explico? Porque el patrón, por los estragos de lo ocurrido en el año pasado, es el mismo en todas las iglesias. En todas. Doloroso, hermanos. Pero el 2020 dejó en claro la falta de convicciones que hay en la iglesia del día de hoy. ¿Qué hubiera sido de aquellos hermanos que estuvieron en alguna época tras la cortina de hierro? Donde se escuchan historias que se reunían a escondidas para alabar al Señor. A veces hasta abajo de las mesas. Donde cantaban al Señor, pero lo hacían en voz baja. Donde leían su palabra y lo hacían escondidas, puesto que no podían tener un ejemplar de las Escrituras. Y se dice que hubo muchas reuniones donde entraba gente armada, porque los descubrían. Y en una de esas tantas ocasiones entró un conjunto armado y dijo, a ver, los que no sean cristianos tienen la oportunidad de salvar su vida. Les daban oportunidad que se fueran. Y algunos salieron. Y cuando ya los miedosos se habían ido, los no cristianos se habían ido, los faltos de convicciones se habían ido, aquel ejército armado bajaba sus armas y le decía, bien hermanos, alabemos al Señor. ¿Entendemos porque la verdad de lo que hay en nuestros corazones se muestra cuando estamos siendo probados? Y a veces, como lo fueron algunos hermanos tras la cortina de hierro, donde estaba en riesgo su vida. Por eso el Señor está diciendo aquí, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿En qué? En la gracia. Y ahora hagamos una breve recapitulación de lo que es la gracia, o más bien de cómo ha obrado la gracia en nuestras vidas. Porque no se trata de dar definiciones, sino se trata de acordarnos de lo que es la gracia en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué usted está aquí el día de hoy? Muchos de ustedes se infectaron, nos infectamos el año pasado. A mí nada más así como que me dio una testeriadita. Pero ¿por qué estamos aquí a pesar de que algunos estuvieron graves? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por la gracia de Dios. No hay otra respuesta. ¿Por qué fuimos salvos?
No hemos aprendido, hermanos, que la gracia de Dios no solamente operó cuando fuimos salvos. La gracia de Dios opera en la vida del creyente, ¿saben cuándo? Todos los días y a cada momento de nuestra vida. Entonces, si vamos a afirmar el corazón, lo tenemos que afirmar en la gracia de Dios, que en todo momento, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos dio la oportunidad de conocerlo, un Dios que nunca cambia, hermanos. Nunca cambia. Lo único que ha hecho Dios a lo largo de los siglos, desde que creó al hombre, es cambiar la forma de tratar con él, pero Dios no cambia. Y este término que acabo de emplear tiene que ver con las dispensaciones, porque Dios no trató de la misma manera con Adán que la que trató con Noé, o la que trató con Abraham, o la que trató con Moisés, o la manera como tiene de tratar con nosotros. Pero en todo, en cada época, en cada dispensación, la gracia de Dios se ha manifestado en la vida del hombre, porque Dios es un Dios inmutable, inconmovible, hermanos, porque Dios nunca cambia. ¿Sí, hermano? Así es. Lo recordábamos hace un instante. Se lo prometió a Moisés. Bueno, no lo recordamos hoy, pero hace poco lo recordamos. Pero Dios le prometió su presencia a Moisés. Dios le prometió su presencia a Josué antes del libro de Josué. Se lo prometió en Deuteronomio. Lo que sí recordamos hace un rato es que Dios dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. Y esa hasta el fin del mundo, por cierto, significa hasta el momento en el cual el Señor permita que la iglesia esté sobre la tierra. Nunca nos va a dejar solos. ¿Por qué? Por su gracia. Entonces, hermanos, porque tenemos un Dios que nunca cambia, tampoco sus principios nunca cambian. Nunca cambia. Muchas veces me preguntan, hermano, entonces, ¿cómo fueron salvos la gente del Antiguo Testamento? Por citar un ejemplo. Pues de la misma manera que nosotros. Y dice, pero Jesucristo no estaba así, es cierto. Pero lo que no cambia es una cosa, la fe. Porque nunca cambian. Hoy las iglesias están empeñadas en cambiar. Cambiar lo que no necesita innovación. La iglesia hace muchos años que les molestan los himnos. Y buscan innovación. Imagínense hoy que yo hubiera venido vestido de policía. Porque he visto pastores que suben a la plataforma donde está el púlpito en moto vestidos de policías y con un cartel en la mano que dice alto. Porque van a predicar del pecado. Hace falta innovar para entender que hay que ponerle alto al pecado en nuestras vidas. O vestirme de campesino a la vieja usanza del Antiguo Testamento, a los tiempos bíblicos, y traer en mi mano un montón de semilla y entrar por el pasillo aventando semillas para hablar de la parábola del sembrador. Es ridículo, es innecesario. Entonces, hermanos, seamos o tratemos de ser maduros. Tratemos de no tener memoria corta. Y agradezcamos al Señor la forma como ha llegado el Evangelio a nosotros. Y yo les digo, los invito, porque nadie tiene la vida comprada. Los invito para que esta iglesia en lo particular nunca cambie.
No importa quién sea el pastor, no importa quién predique, pero no permitan ustedes que esta iglesia cambie la verdadera y sana doctrina del Señor por algo, por malas imitaciones, por un evangelio diluido, por un evangelio diferente, por una liturgia y prácticas diferentes a lo que esta iglesia ha hecho siempre. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes en su casa de oración. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde, porque nos has dado esta mañana la bendición de poder estar presentes aquí, Señor. Y pues hoy en especial darte gracias, Señor, por lo que eres, pero también por la forma, por todo lo que emana de ti, Señor. Porque eres un Dios que nunca cambias. Porque eres un Dios, Señor, que nos has dejado un legado precioso. Darte gracias porque también nos has dado como parte de esa herencia a esta iglesia, Señor. Una iglesia, como dije en algún momento, que se ha distinguido por la sana doctrina. Y te rogamos hoy, Señor, que nos hagas tener en todo momento presente y ser agradecidos con aquellos instrumentos que tú has utilizado para que el evangelio y la sana doctrina llegue a nuestros corazones, Señor. Gracias hoy te damos como iglesia por aquellos hombres y mujeres fieles, comprometidos contigo. Gracias a ti, Señor, por esos hombres y mujeres, porque ellos estuvieron en todo momento dispuestos a comprometerse verdaderamente contigo, a respetar tus principios y observarlos, Señor. Ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes. Y pudiera parecer extremo, radical, pero sin importar lo que pase, Señor, a que el compromiso perdure. Porque nunca intentaremos como iglesia agradar al hombre o intentar que el hombre se sienta bien, sino agradarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Que todas las cosas que hagamos no las hagamos conforme a la carne, sino que las hagamos, Señor, conforme a la dirección y al poder que tu Espíritu Santo da. De manera personal te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra, Señor. No me dejes desviarme nunca de la sana enseñanza, de la sana doctrina, Padre. Y pongo en tus manos la vida de tu iglesia, Señor, porque eres el único que nos puedes perfeccionar, que nos puedes afirmar, que nos puedes fortalecer, que nos puedes establecer. Y esos son los deseos de esos santos de parte tuya para nuestras vidas, Señor. Y nuestro ruego seguirá siendo el mismo, Padre, por la vida de tu iglesia, donde quiera que se encuentre, Señor. Por la vida de tus pastores, a esos hombres imperfectos que tú has llamado, has escogido para predicar tu palabra, Señor. Se viven tiempos complicados, pero que tú seas nuestra fortaleza en todo tiempo. No dejes a ningún hijo tuyo, Señor, de tu buena mano, Padre. Que la vida espiritual de lo que son tuyos, Señor, se vea fortalecida cada día. Te oramos y te suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, no nos deje en paz. Y siempre he enseñado a tu iglesia que seamos responsables cuando oramos, porque tú siempre escuchas la oración, Señor. Pero aún aquellos hermanos que están pasando por crisis de desánimo,
No los dejes en paz, Señor. Si hay algún hermano con un temor exacerbado a lo que se está viviendo, Padre, que no lo dejes en paz. Que no lo dejes de estar tranquilo, sino que busque, Señor, congregarse nuevamente, Padre. Y te rogamos por aquellos que, en definitiva, Señor, han dado un paso al costado. Porque hay historias, Señor, que están ocurriendo y son verdaderamente lastimosas. Y la raíz de toda situación es la misma. No hemos sido cuidadosos de cultivar nuestra relación contigo, Señor. Así que, Padre, no tenemos más que decirte gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa de oración. Sé con la vida de todos, Señor. Tú nos conoces por nombre, cada familia. Tú sigue bendiciéndonos, Señor. Sigue cuidando de nosotros y no nos dejes hacer lo que nosotros queramos, Padre. Es una petición seria, pero lo que más nos conviene siempre será hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te ruego una bendición especial para los aquí presentes, para cada familia aquí representada, Señor. Una bendición especial también para los que están siguiendo esta transmisión en algún momento, ya sea en vivo o de manera diferida, Señor, una bendición para ellos. Así que, Padre, nos marcharemos de este lugar, pero afortunadamente no de tu presencia. Ve a donde quiera que estemos, Señor, y que tu gracia se siga derramando sobre nuestras vidas, Señor. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros.